Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, voy a reaccionar a My Day, el nuevo EP de The Warning, ¿sí? En este caso muchas veces me han dicho que ponga los subtítulos en inglés y bueno, van a estar ahí. Hay canciones que yo ya las conozco, ya las reaccioné. Voy a dejar los enlaces de esas canciones y las que no escuché son las que vamos a analizar hoy, ¿sí? Bueno, la primera no la he escuchado, se llama Disciple, creo que es discípulo. Vamos a ver qué tal. Bueno, hoy tenemos un muy buen riff de bajo acompañado de distorsión, sí, está bastante distorsionado el bajo. Creo que hasta el momento no había escuchado esto en The Warning, no quiere decir que no esté, sino hasta lo que yo voy escuchando y nos anticipa que va a ser un tema bien rockero. Ahí la guitarra también se sumó al riff, también una guitarra distorsionada bastante similar o lo mismo que está haciendo el bajo. Y el redoblante está que parte de la cabeza, le está dando con todo, me encantó, va a venir pesadito. La verdad, un tremendo riff. La verdad es bastante oscuro, quizá un poco tenebroso. También tiene como mucha expresión. Estos vibratos que hacen, ¿no? En las cuerdas, obviamente con la mano izquierda. Parece que le dan un toque bastante pasional a lo que es el riff, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿no? La voz que tiene un poquito de, o sea, tiene delay, tiene reverb, tiene todo un poco y medio que se mezcla más al fondo, podríamos decir. Está muy bueno. También los coros estos más graves en vez de más agudos. Bueno, se podría decir que el riff es hasta hipnotizante el que tiene de fondo, ¿no? Y la voz también está buenísima, pero ahí me cuesta un poco concentrarme en una sola cosa, siento que hay muchos arreglos, hay mucha información y toda, al menos en mi caso, algo totalmente subjetivo, me gusta bastante y me cuesta concentrarme en algo. La verdad, muy buen tema, muy original. A mí me gusta mucho este tipo de rock, de riff, así muy de guitarras. Es lo que me gusta escuchar, así que buenísimo. Bueno, acá tenemos, ¿no? Este coro, esta especie de puente, me imagino, hacia el estribillo o de nuevo hacia el riff de la introducción, que tiene estos o, digamos, por decirlo de alguna forma, que me parece que es algo bastante característico de Warning. No lo he escuchado en algunas canciones ya. Está bueno que hagan eso porque calculo que es como una fórmula que a la gente le gusta escuchar y es parte de su estilo y simplemente lo asientan más. Y también tenemos acá el redoble, ¿sí? En el snare, en el redoblante, en el tacho, como le quieran llamar, que bueno, nos anticipa que se viene algo grande. Tremendo ese silencio, me encantó el silencio con el grito en la voz y hay un estribillo que es ¡pam! Una trompada en la cara como siempre nos acostumbra The Warning. Cuando decís, che, la canción no se puede poner mejor, bueno, van y lo ponen mejor todavía. Bueno, tremenda esta bajada, ¿no? Cómo va bajando ahí lo que van haciendo las guitarras y también el cambio en la batería. Realmente son muchos cambios dentro de una canción, son bastantes y te renuevan la atención todo el tiempo. Son todos arreglos muy bellos y muy rockeros, como siempre, fiel me parece a un determinado estilo. Ahí dijo tic tic go. La guitarra que usa es una PRS, no estoy seguro, el tono de la guitarra está buenísimo, pero no lo identifico bien. Creo que son las PRS. De hecho es parecido a una de las canciones que reaccioné, no me acuerdo si era Choke o Evolve, pero tenía también un tono muy similar, creo que era Evolve. Está bueno, ¿no? Que si bien la guitarra al fin y al cabo termina siendo lo principal, lo que nos presentaron el riff al principio con el bajo, es como que en mi oreja destaca más el bajo, como que él llevara más el riff a pesar de que el registro de la guitarra es mucho más agudo, por ende debería llamar más la atención. A mí me llama más el bajo y me gusta mucho eso, me hace acordar hasta un poquito quizá al estilo británico, así medio Arctic Monkey. Esa melodía es tremenda. Son así como distancias muy cortitas. No sé si son semitonos o tonos, pero parece bastante cortito y suena hermoso.
Tremendo, no me lo esperaba para nada acá este pequeño interludio, ¿no? Tenemos acá que bajaron todo, dejaron las guitarras en vez de poner una acústica como suele ser este tipo de arreglos, clavaron las eléctricas y viste que tienen una voz susurrando ahí despacito que va diciendo y resaltan mucho las S, ¿no? Resaltan bastante, lo han hecho a propósito, lo podrían haber eliminado eso con un deesser y evidentemente no, buscaron lo contrario y suena más tenebroso, ¿no? Bueno, acá tenemos la viola con el guagua haciendo de izquierda a derecha los paneos. Qué hermoso ese riff, ¿no? A ver, vamos a tratar de tocarlo en la guitarra. Bueno, el riffito este está buenísimo, ¿no? Empieza acá en un mi. Y este bending. Es hermoso, hermoso, hermoso. Me encantó. Fue lo que... todos los riffs me han gustado mucho de la canción, pero ese particularmente me gustó mucho. No sé si estos coros, ¿no? Así como muy cantados, digamos, con onomatopeyas, serán pensados como para el público. Yo, desde mi lado, me lo imagino como público gritando ahí, ¿viste? Eso como un imbécil por ahí, pero bueno, no sé. Yo al menos lo veo así, no sé si esas lo pensarán de esa manera. Oh, de nuevo el estribillo y qué pedazo de final este, ¿no? Tremendo, 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 tremendo. Me encantó. La verdad que me gustó muy mucho. Bueno, sigue Choke. Yo a este ya lo reaccioné. Les voy a dejar el link por acá. En algún lugar de estos va a aparecer acá o acá, no sé. En la descripción también va a estar. Vamos con Animosity o como se pronuncie. Animosidad, ¿no? Vamos a ver qué tal. Al parecer, la más escuchada de las que no conozco yo no es esta, pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, acá tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos exactamente lo mismo, un riff de bajo también bastante distorsionado, que bueno, nos da probablemente la pauta de que también sea como una canción bastante agresiva, ¿no? Bueno, no, estaba más distorsionado el otro, me parece a mí. Y me parece que está un poquito filtrado el bajo. No, me equivoqué, no está filtrado para nada. Qué llamativo, ¿no? Que se queden tanto en una sola nota. Así se quedó ahí en esa nota, se clavó, siguieron, lo desarrollaron. Y encima te renueva la atención, encima cambia lo que pasa, todo con una sola nota, o sea, un solo acorde. Bueno, ahí ya cambiamos, ¿no? Qué increíble, ¿no? El uso de los platos de pavo, ¿no? El hi-hat ahí, terrible, ¿no? Hay que tener esa precisión. Bueno, este tema parece que es un poquito menos pesado, más tranquilo. Un rock quizá más pop, al menos por la melodía o por cómo están llevando a esta partecita nueva. Está bueno, es como diferente al tema anterior, lo cual lo hace, no sé, que llame más la atención. A ver. Es hermosa esa melodía, pero qué bueno estribillo que tiene, a ver. El Killing Me, la melodía de la voz. ¿Qué onda? ¿Por qué hacen cosas tan buenas? Es el estribillo que más me gustó de todas las canciones que escuché. Yo escuché Evolve, escuché Martyr, escuché este Disciple, escuché Choke. Y este es el estribillo que más me gusta, pero con esos segundos que escuché nomás. Me encantó el estribillo, me suena un poquito System of a Down, así como para compararlo con algo de onda, porque no hace falta, no es que sea así parecido, sino el tipo de melodía me evoca algo así. Me encanta. Pero por lejos me gusta mucho más este estribillo. Y no es que los otros no me gusten, me encantan también, pero este me gusta más, digamos, si del 1 al 10 el otro era un 10, estos son un 15. Ese full headbanding, ¿no? Ahí. Bueno, acá lo variaron, ¿no? Tenemos como... Están usando la viola de otra forma. La viola le digo yo a la guitarra, ¿no? De otra manera diferente a la estrofa, ¿no? Si bien son los mismos acordes, es como que variaron eso. Quizás es un detalle bastante simple, pero bueno, hay que rebuscársela de tantas formas. La verdad, muy bueno. Es raro, ¿no? No sé si escucho otra canción que a veces así. Suena muy original.
Bueno, y esta parte también, el hi-hat no deja de llamarme la atención y bueno, la guitarra acá le pasaron al clean, ¿no? No tiene distorsión. Es hermoso el estribillo, es muy lindo. Qué increíble, ¿no? Como la batería lleva el groove de la canción, al menos en el estribillo, cómo te genera ese movimiento dentro de uno, ¿viste? Que insisto, como muy headbanging, muy para mover la cabeza, digamos, para cabecear, no sé cómo les dirán en cada país. No sé, tiene muchos estilos, muchos grooves. No sé, me llama mucho la atención de esta canción la batería. Bueno, evidentemente también se ve que era una de las canciones que más le gustaban a ellas, porque ahí está diciendo Mayday, ¿no? Que es el título de esto. No sé qué significa Mayday. ¿Vieron la guitarra ahí, no? La que va tirando los acordes plaqué. Creo que tiene como un chorus o algo así, ¿no? Que está bastante lindo, le da como otra espacialidad. Pensé que iban a volver al estribillo, pero no, fueron a otro lado, han ido como a alguna parte de la estrofa. Oh, ahí vieron en el bajo, ¿no? Creo, Dani es el hombre de la bajista, ¿no? Eso, no sé, te genera una manija así, loco, vamos a romper todo, que no quede nada. Es una canción, me parece hermosa como para cerrar un recital. Esta parte está buenísima, ¿no? Acá este cambio, vamos a escucharlo. Me encanta. La verdad, creo que ya lo había escuchado en la canción lo mismo que antes. Muy headband. Siempre tiene mucho arreglo de guitarra como este al final. Tremendo para cerrar, ¿no? Bueno, vamos a la última canción que me queda o hay más. No, me queda una sola. Bueno, Z se llama. La verdad no sé qué esperar, pero es la canción con menos reproducción. Por lo general a mí las cosas que no son muy escuchadas me parece que tienen algo bastante lindo o mucho para decir y por ahí la gente no lo sabe apreciar. Vamos a ver qué tal. Igual lleva re pocos días y la cantidad de reproducciones que tiene es una locura. Pero vamos a ver qué tal, a ver. Bueno, acá tenemos como el redoblante ahí, ¿no? Con mucha reverb. También un sonido muy moderno, igual que todo el EP. La misma historia, comenzamos con un bajo. Acá también con la batería, ¿no? Con un groove muy bueno. Quizás suena como un poquito hasta más bailable. Vamos a ver qué depara Z. Acá vamos teniendo el acople acá a la izquierda, ¿no? De la guitarra. El acople es como especie de ruido, ¿no? Bueno, esta parte está bastante buena, ¿no? Vieron que el bajo por ahí, no sé, esperaríamos que esté haciendo taca, así a corcheas o bueno, quizá de otra forma, pero no, va marcándola con notas más bien cortadas y le da un groove bastante diferente. Oh, perdón, está justo vendiendo algo. Así es acá en Argentina. Ese vieron que es raro, así suena diferente, le da un groove muy diferente a la canción, ¿no? Como que quizá lo común hubiera sido lo otro que dije y bueno, esto lo hace, le da otra onda. Bueno, acá tenemos de nuevo el recurso ¿no? Del acople que está llegando y nos están anticipando algún tipo de guitarra bastante distorsionada que nos va a romper la cabeza. Fíjense que hay varias guitarras, ¿no? Aparte de estar doblada, la más escuchamos, también hay otra que va punteando un poquito y va sumando otras cosas que está bastante bueno. No entiendo bien lo que está haciendo, pero creo que tiene un fuzz la guitarra esta que les digo, está a la izquierda. Y por ahí no sé si es que va tocando armónicos también, o por ahí, viste, vieron el mismo ruido del palm mute cuando estamos tocando con la guitarra con mucha ganancia. En este caso me parece, como digo, que es un fuzz. Hace esos ruidos medio raros, así como que estuviera queriendo chillar, que estuviera queriendo hacer el armónico artificial, ¿no? Y bueno, no sé, queda buenísimo. Tenemos mucho esto, ¿no? En este EP, estas bajadas, sí, que le dan como una oscuridad mayor. Bueno, ni hablar lo que es la tapa, ¿no? Del EP. Está bueno, ¿no? Se han enfocado en algo de este estilo, me parece.
Y acá la guitarra, ¿no? Subiendo por octavas, ¿no? Vieron cuando se hacen las octavas, obviamente esto con la mano izquierda, en el caso mío que soy derecho. Ahí está bueno ese recurso. Qué bueno que esté este riff. A ver, vamos a ver si lo puedo sacar. A ver si lo puedo tocar con ella. Me encanta ese riff, la verdad. Suena bastante lindo. Y también esta cuestión que les digo de semitonos, ¿no? Que tiene. La verdad que la base de esta canción, el bajo y la batería tienen un groove increíble. Está buenísimo, le da algo muy diferente a las otras canciones del álbum. Bueno, muchísimas guitarras, ¿no? Mucho lío así de guitarras, mucho caos dentro de todo esto y nada, te genera así, te está pidiendo la cabeza que resuelven algo, ¿no? Esa bajada. Bueno, acá comenzó el solo, pedazo de solo, ¿no? Está bueno, es bastante pentatónico. Vamos a escucharlo bien. Bueno, acá en el solo tenemos esta parte ¿no? Donde la batería acá va cambiando, va aumentando lo que hace la densidad quizá de las notas que tiene, de la rítmica, y me parece que acompaña mucho al solo también lo que va haciendo, nos renueva la tensión y queda muy pero muy bueno. Bueno, acá también veníamos como una cierta cantidad de notas, quizás bastante más tranquilas en cuanto a velocidad. Acá usó todo lo que tenía y se puso en modo Super Saiyajin. Pedazo de grito ese que acaba de meter, ¿no? Terrible para hacerlo en vivo. Para terminarlo con toda la canción, ¿no? Ahí con el tupa ahí de la batería, ¿no? Increíble, gritos, esa base, es todo lo que necesitamos en una canción. Buenísimo. Todas tienen un final bastante similar y está buenísimo. Eso es como algo bastante conceptual. Bueno, como ya saben, por cuestiones de copyright tengo que dejar un poquitito de cada una de mis opiniones. Seguramente algunas queden afuera en el video a la hora de editarlo, pero es para que no me lo den de baja. Las canciones que no reaccioné, escuché, analicé, como le quieran llamar acá, están en mi canal, están por separadas y bueno, algunas les tuve que bajar la calidad para que las puedan ver, para poderlas compartir con ustedes, porque más allá del copyright a veces las dan de baja y bueno, quería compartirlo con ustedes. Les voy a dejar por acá también en la descripción Evolve, que ya la reaccioné, y también van a tener de Martirio, que es el otro que también ya hice. La verdad, sigo insistiendo, cada vez que escucho algo de Warning me encanta, siento que estas chicas tienen un muy buen momento ahora, sin duda, de su carrera, y va a ser aún mejor en un futuro, va a ser bastante mejor, me parece que van a crecer nomás. Yo creo que es cuestión de que más gente las pueda conocer y escuchar. Yo creo que lo único que les falta es eso, si bien tienen un caudal de público muy pero muy grande, yo creo que si más gente la escuchara todavía, más gente se enamoraría de su música, y bueno, ojalá que pueda seguir creciendo, porque son de las pocas bandas que me parece que mantienen la vara del rock tan pero tan alto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por haber visto el video y los espero en algún próximo. Adiós, que anden muy pero muy bien. Creo que no puedo dormir, estoy verde y no me dejan salir de acá. Creo que no puedo dormir, estoy loco y no me dejan salir de acá.